Buenas tardes, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad vamos a exponer los laboratorios desarrollados en clase. En total son 11 laboratorios. Los integrantes son Acuña Arenas Yajaira, Alguailazo Jordan, Olivares Chávez Renzo, Sánchez Rodríguez Eunice, Sufno Meléndez Miguel y quien les habla, Calla Gonzaga Catherine. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en la semana 1 vimos lo que son circuitos y dispositivos eléctricos que se integran la tensión continua y la tensión alterna. El primer circuito fue elaborado en el aplicativo FlipSync y para ello se integró en primer lugar una fuente de tensión constante de 24 voltios, un amperímetro de 0,001 ohmios, una resistencia de 50 ohmios y finalmente se unió todo el circuito y se simuló. En el segundo circuito se añadieron los mismos componentes, pero adicionalmente se le agregó un diodo, ¿no? Se realizó la unión y se simuló. Para el tercer circuito, de igual forma, se añadieron los mismos componentes y se le añadió un diodo. Se unió todos los circuitos y se empezó con la simulación. Para el cuarto circuito, que se puede ver aquí, se integró un generador de funciones con una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 311 voltios. Se integró también un transformador con una inductancia de 595, un bobinado de 220, un bobinado 2 de 24 y un factor de acoplamiento 1. También se le añadió un voltímetro. El primero se colocó entre el generador de funciones y el transformador y el otro al lado derecho del voltímetro. Todo ello con el fin de determinar la cantidad de voltaje presente en un punto específico del circuito. Finalmente se le añadió un osciloscopio, se unió todo el circuito y se realizó la simulación. Siguiente PPT, por favor. En la semana 2 vimos lo que es la generación de una señal alterna AC, es decir, se integraron transformadores y condensadores. Bueno, para el desarrollo de los circuitos se empleó el aplicativo Multisync. Para el primer circuito, que se puede ver aquí arribita, se integró en primer lugar un voltaje de corriente alterna AC de 220 y una frecuencia de 60 Hz, que es el voltaje de salida y frecuencia utilizada en Perú. Luego se le integró un transformador, un diodo y un resistor. Seguidamente se le integró un condensador con una capacidad de 2200 y finalmente se le añadió un voltaje y un voltaje de referencia y seguidamente se le incorporó un pozo a tierra, el cual es un mecanismo de seguridad que conduce hacia la tierra aquellas corrientes eléctricas que son anormales o no deseadas, ¿no? Impidiendo así que una persona o equipo reciba una descarga eléctrica nociva. En el segundo circuito, que se puede visualizar aquí abajito, se integró un voltaje de corriente alterna con un voltaje de salida de 120, una frecuencia de 60 Hz, que como ya lo había mencionado es el voltaje y la frecuencia utilizada aquí en Perú. En segundo lugar, se le integró un transformador. Posteriormente se integraron 4 diodos, los cuales son dispositivos semiconductores que permiten pasar la corriente eléctrica en un sentido y lo bloquean del otro sentido. En cuarto lugar, se le integró un resistor. Luego se le integró un condensador con una capacidad de 2200. Y bueno, finalmente se le añadió un voltaje y un voltaje de referencia seguido de un pozo a tierra. Se procedió a unir el circuito y a realizar la simulación. Le doy pase a mi compañera Yajaira para que les explique el desarrollo del siguiente circuito. En la semana 3 hablamos de los tipos de procesos de automatización, de los cuales realizamos 3 simulaciones e incluimos lo que son las resistencias, los amperímetros y los velímetros. En el primer circuito se integró lo que es un voltaje de corriente alterna, lo cual tuvo un voltaje de 220 y una frecuencia de 60. Como lo indicó mi compañera, es la frecuencia utilizada aquí en Perú. Se integró también lo que es un transformador de 220, 4 diodos, un resistor y también lo que es un condensador.
de los cuales el condensador tuvo una capacidad de 220. Y finalmente se unieron todos los componentes y se colocaron lo que es un voltaje y un voltaje de referencia, ¿no? Junto con lo que es un pozo a tierra. En el segundo circuito, que está a la mano derecha, se integró primero lo que son 8 resistores, cada uno con sus resistencias respectivas, lo que es un voltaje DC, o sea, una corriente directa, cuya denominación fue de 6 voltios. Se integraron también un amperímetro, un voltaje y un voltaje de referencia, junto con lo que es 5 pozos a tierra. Como lo indicó también anteriormente mi compañera, que justamente es para que impida de que una corriente no deseada escape, ¿no? Y descargue lo que es una electricidad nociva. Y una vez hecha la simulación, se pudo comprobar que la intensidad eléctrica del circuito es de 1 amperio. En el tercer circuito se integró en primer lugar lo que es un voltaje de corriente directa con 12 voltios. Asimismo también 8 resistores, cada uno con sus resistencias correspondientes. Se colocó un amperímetro y se colocó 3 pozos a tierra, lo cual una vez hecha la simulación, se observó que la intensidad eléctrica del circuito es de 2 amperios. En el cuarto circuito se integró primero lo que es un voltaje de corriente interna con un monto de 24 voltios, 8 resistores, un amperímetro y un pozo a tierra, ¿no? Y una vez simulando, nos dio que la intensidad eléctrica del circuito es de 1 amperio. En la semana 5 que hablamos de sensores y actuadores, utilizamos también el aplicativo FluiSync, donde en el primer circuito se integró primero lo que es un relé, seguido con un obturador. También se integró un obturador, el cual se giró a un grado de 90 grados. Se integró lo que es un voltaje directo de 24 voltios y justamente, ¿no?, la tensión de 24 voltios. También se colocó lo que es un obturador y esta se colocó junto al relé A1, asimismo al relé A2, que fue conectado a la fuente de tensión constante, y una vez obtenido la fuente se añadió lo que es la bobina de relé, ¿no?, identificado KM1, y por ello también se le dio el nombre de objetivo relacionado KM1. En el cuarto hicimos lo que es la simulación, que prácticamente de que si se cierra la llave, también debe cerrarse el KM1, que es el obturador, y si se abre la llave, el interruptor, debe cerrarse el obturador. En el quinto lugar también se integró lo que es un motor de corriente continua con una tensión de 220 voltios, los cuales fueron conectados al obturador, y se añadió también lo que es una toma de tierra. Se añadió también, mejor dicho, se pudo hacer la simulación y se observó que si el interruptor, si se impulsa el interruptor, se mueve el motor, y si se despulsa el interruptor, se abre el motor. Asimismo, la bobina del contactor controla la apertura y la cierre de sus otros terminales, llamados terminales de fuerza. Como séptimo lugar se incorporó lo que es una lámpara, que es justamente lo que está de color amarillo, la cual se unió al conector y al motor, y también se le adicionó lo que es una toma tierra, ¿no? Y una vez conectados todos los componentes, se puede observar que si se despulsa el interruptor, se abre el motor. Si se impulsa el interruptor, se mueve el todo y se enciende la lámpara. En el siguiente circuito se integró primero lo que es un interruptor, un obturador normalmente abierto y un pulsador franqueador, nominados con la marca Start, y el pulsador o franqueador identificado con la marca Stop. Se integró también lo que es un relé, denominado KM2, un obturador también denominado KM2, paralelo al pulsador, una toma de tierra y una potencial, ¿no?, con una tensión de 220 voltios. Bueno, y en cuarto lugar se conectaron todos los componentes y se adicionó lo que es una lámpara, y nos dimos cuenta que al simularlo, si se presiona Start se enciende el motor, si se presiona Stop se apaga el motor. También se integró lo que es un motor de corriente continua,
y una potencial con una tensión en 220 y un obturador, denominados KM2, de los cuales si se presiona Start, se enciende el motor, si se presiona Stop, se apaga el motor. En el tercer circuito, que está a la mano derecha, se realizó lo que es prácticamente un copy-pega del circuito de enganche, de los cuales se reemplazaron las marcas Stop, Start y KM2 por Stop 2, Start 2 y KM3, respectivamente, ¿no? Se adicionó también lo que es un motor de inducción trifásico de jaula, con 3 líneas de motor trifásica, L1, L2 y L3. También se integró lo que son 3 obturadores, de los cuales se identificaron con KM3, de los cuales se fueron unidos con el motor trifásico y a las líneas del motor trifásico, ¿no? Cada uno con cada línea. Donde una vez hecha la simulación, pudimos obtener que si se presiona Start, se enciende el motor, si se presiona Stop, se apaga el motor. En el cuarto circuito, se realizó primero, se colocó 2 relés con desaceleración de caída, o sea, una bobina temporizada, con un tiempo retardado de 8 segundos. Y se le puso como marca KT1 y un pulsador obturador con marca S1. Se integró una potencial de 24 voltios en una toma de tierra. Se unieron los componentes y se adicionó lo que es un obturador, al cual se le añadió el nombre de objeto relacionado como KT1 y una lámpara. Se realizó la simulación y nos dimos cuenta que si al presionar S1 se puede observar que se encendió la bobina y se mantuvo encendida durante 8 segundos, ya que esa es una bobina temporizada, al culminar el tiempo se apagó automáticamente. En el quinto lugar se integró lo que es un motor DC de 24 voltios, donde pudimos simularlo que al presionar S1 se encendió la bobina y el motor y se mantuvo encendido durante 8 segundos. En el quinto circuito también se realizó lo que es un copy-pega del circuito anterior. Se realizó el cambio del relé con desaceleración de caída por un relé de aceleración de arranque y el pulsador, o sea el obturador, por un interruptor obturador. Se reemplazaron con las marcas S1 y KT1 por S2 y KT2. Se hizo la simulación y bueno, al presionar S2 se pudo observar que transcurrió los 5 segundos, se activó automáticamente la bobina y el motor, ya que como lo dije anteriormente es una bobina temporizada en retraso, ¿no? A continuación le doy pase a mi compañera que le va a explicar el siguiente tema. Continuando con la exposición, en la semana número 9 tocamos el tema de interruptor termodinámico e interruptor diferencial. Para esto se comenzó el circuito colocando una tensión de 24 voltios. A continuación se colocó también un interruptor de alimentación inductivo, la cual nos va a permitir detectar señales sin tener contacto. Después también se colocó una lámpara, la cual va a emitir una señal si éste detecta algún metal. A continuación también se colocó un relé, la cual nos va a permitir dar pase a la corriente. Y por último, se colocó una tensión de 24 voltios. Paralelo a esto, también se hizo otro circuito que se comenzó también con una tensión de 24 voltios, después con un obturador de K-motor igual que el relé anterior, que también tiene el nombre K-motor, la cual permite tener una conexión. Después se puso un motor DC, la cual este va a permitir convertir la corriente eléctrica en mecánica. Después también se colocó una tensión de 0 voltios para terminar este circuito. Paralelo a esto también se colocó un grafet, la cual es aquí donde se establecen las entradas y salidas de dicho circuito. Como también se puede apreciar en las imágenes, hemos usado una herramienta externa que es el MECLAB, la cual nos ha permitido simular de manera presencial dicho circuito. La semana 7 se realizó un circuito para prender una lámpara mediante un relé. Eh, Como elemento se tiene a la fuente de alimentación de 24 voltios y se tiene una parada que es el stop, que es semicerrado. Es un interruptor semicerrado y la parte de start, que es el interruptor abierto. Asimismo también tenemos un relé y su contactor. Y la lámpara. Mediante la simulación de este circuito, se observa que la corriente pasa
una vez que se ha iniciado el start y se queda enganchado al relé y de este modo hace que la lámpara se mantenga encendido. En el otro circuito se realiza la, la misma función, solo que se utiliza unas válvulas neumáticas y una válvula electromagnética, como se puede visualizar aquí con el pulsador puntero. Eh, de esta manera, lo que se va a hacer es que al momento de pulsarlo, la válvula electromagnética hace que la válvula de posiciones se active y eso hace que el cilindro de simple efecto se deslice hacia la derecha. De esta manera, eh, el circuito no, es como un controlador, ¿no? Como una función de un controlador de un cilindro. En la siguiente PPT, en el siguiente circuito, en el siguiente circuito se tiene dos circuitos que son iguales, solo que la diferencia es que en este caso usamos un cilindro de doble efecto, como se puede ver en la figura izquierda. Un cilindro de simple efecto para que al momento de presionar el vástago del cilindro se deslice a la derecha y también al momento de presionar con otro botón, el cilindro se vuelva a su posición original. Entonces, mediante eso, se realizó una válvula de 5.2 que hace más que todo, eh, el funcionamiento es de controlar esta válvula mediante una válvula electromagnética, eh, la cual es el KT2 y la parte de la derecha que es el KT3. Y como dije, la función es que al momento de presionar Start, el KT2, el cilindro se desliza a la derecha y si presionamos Start en KT3, el cilindro vuelve a su posición original. En la semana número 9 hemos tocado el tema de motores eléctricos. Hemos ocupado la aplicación de FluidSim, en donde para este sistema hemos comenzado con una fuente de tensión de 24 voltios. A continuación se colocó 3 obturadores y para cada obturador se colocó una lámpara. Y después también se puso un módulo digital. Para este módulo digital hemos ocupado una aplicación adicional que es el programa 32x8 Carnot para poder sacar la ecuación lógica. Como se muestra, ya la ecuación lógica está desarrollada y hemos colocado 2 compuertas AND y una compuerta OR. Después también se colocó una lámpara, la cual nos va a permitir emitir señal cuando la ecuación lógica funcione. Paralelo a esto, también se colocó un solenoide de válvula, la cual se va a activar cuando la lámpara esté encendida. Por último, se colocó una fuente de tensión de 0 voltios. Paralelo a esto, también se puso un cilindro de simple efecto. A continuación, se colocó una válvula de 3N, la cual le implementamos una reposición de muelle, un sistema manual y un retorno. Por último, se colocó una fuente de aire. Bueno, en la semana 10 pudimos ver el tema del control automático de procesos. Bueno, un control automático se refiere a la capacidad de un sistema para regularse y ajustarse de manera autónoma sin la intervención humana directa. El control manual implica la intervención directa y activa de un operador humano para poder ajustar y regularizar un sistema. En este caso, la persona toma decisiones y realiza cambios en la configuración o el funcionamiento de un sistema, y pues eso va a basarse siempre a su juicio y a su experiencia. Ahora, debemos explicar también que hay dos tipos de lazos, uno de lazo abierto y uno de lazo cerrado. El lazo abierto pues se refiere a que el sistema opera sin considerar la salida actual al tomar decisiones sobre la entrada. Es decir, que los sistemas son menos adaptables a las perturbaciones externas o variaciones en las condiciones del sistema, ya que no se ajustan a su comportamiento en función a la salida real. Un ejemplo puede ser cuando hay un foco que está pues automatizado o cronometrado para apagarse a cierta hora, pues
al llegar el tiempo establecido, la luz se apaga independientemente de que si hay o no hay personas dentro del área. Pues a eso es lo que se refiere con un lazo abierto. Y un lazo cerrado, pues esto, este sistema sí revisa la salida que utiliza para ajustar la entrada. Entonces, la retroalimentación se utiliza para poder comparar la salida real con la salida deseada y cualquier diferencia o error se utiliza para ajustar y corregir la entrada. Este proceso de retroalimentación permite que el sistema se adapte a cambios en las condiciones y mejore su precisión y rendimiento. Por ejemplo, un sistema de calefacción puede medir la temperatura externa para saber quizás qué tanto frío hace en el ambiente y así poder regularizar su termostato para que pueda eh, utilizarse como una calefacción adecuada en el ambiente, ¿no? Eso sería un sistema de lazo cerrado de los cuales pues se modifica automáticamente con respecto al exterior. Ahora, en el laboratorio, pues hicimos un ejercicio que ustedes pueden ver acá en pantalla, ¿no? Que, bueno, que es una figura donde se muestra el diagrama de una alarma para automóvil. Para realizar esto, obviamente nos tomamos en cuenta esta tabla de verdad, ya los cuales los ponemos en el software de 32 por 8 de Karnaugh. Esto se puede encontrar de manera online. Ponemos los valores correspondientes donde los tres primeros son 0, los tres siguientes es 1 y luego 0, 1. Aplicamos esto y pues nos da la ecuación lógica que sería b por c más a negación de b. Y de esta manera pues nos da un la gráfica de las cuales nos tenemos que guiar para poder realizar el gráfico, ¿no? Acá dice B por C más, más A negación de B. ¿Ok? Eso es lo que nos solicita el sistema de ecuación dado por nuestra tabla de Karnaugh de 32 por 8. Lo que hicimos en el laboratorio, pues obviamente abrir la plataforma de Multisim, ¿no? Abrimos, damos nuestros indicadores, que sería A, B y C, y obviamente lo graficamos o lo conectamos de acuerdo a nuestra ecuación lógica. En este caso nos dice B por C, ambos de manera positiva, no hay ningún tipo de intersector o de inversor, y en este caso pues tenemos acá B que se conecta al AND y C que también se conecta de manera directa al AND. Repito, ambos de manera positiva. Y se suma, ya teniendo el OR por otro lado, a negación de B. A se pone al primer AND de manera directa y el B, al ser negación, obviamente se pone un inversor antes. Entonces sería negación de B donde se conecta al AND. Y luego, pues para poder hacer la suma, se utiliza el OR para poder sumarse y conectarse de manera correcta. Ahora, obviamente, para que sepamos que la ecuación esté correcta, hemos colocado un sistema LED, que también puede ser cualquier otro tipo de dispositivo que ayude a comprobar la funcionalidad de este conector. En este caso utilizamos el LED, donde pusimos anteriormente una resistencia y configuramos el voltaje a 220 ohmios. Y también obviamente colocamos un cable a tierra, que es la ley del circuito. Bueno, comprobamos que está correcto y pues en el laboratorio sí nos daba que el LED pues podía encender sin ningún tipo de problema, ¿no? Luego también realizamos un segundo circuito eh, con la misma ecuación lógica, pero esta vez utilizamos un módulo digital. Para esto pues hemos utilizado la plataforma del Multisim y como ustedes pueden ver, este módulo digital ahora ya no solamente se comprueba con un sistema de iluminado como sería el LED, sino que utiliza en esta ocasión una bocina, ya que la finalidad era eso, poder tener un sistema automatizado, un sistema de conexión de los cuales pueda controlar las luces y la bocina de un automóvil.
¿no? Para esto hemos utilizado obviamente el AND, el NOT, el OR, que es técnicamente lo que hicimos en el primer gráfico, pero esta vez con el módulo digital. Y posteriormente hicimos un tercer gráfico que es un circuito también en la plataforma o en el software el FluidSim. Ahora, esto es una combinación más o menos de ambos gráficos puestos anteriormente, ya que a diferencia de utilizar el módulo digital, esta es una conexión directa, ¿no? Más se le conoce como lógica alambrada, de los cuales tiene diversos conectores que implican la iluminación del sistema y lo que sería la activación de la bocina en este caso. Esto es lo que hemos podido realizar en el software de FluidSync dentro de la semana 10 de la clase. En la semana 12 se realizó una programación y aplicación con PLC. En el primer circuito se utilizó una fuente de alimentación, un interruptor semicerrado, un interruptor abierto, un relé y una lámpara que es como un indicador. Lo que vamos a usar en este circuito, vamos a aplicarlo en FluidSync para poder controlarlo mediante, mediante el CADICIMO, como pueden apreciar. Una vez realizado el primer circuito, se realiza el mismo circuito dos veces para que sean tres variables. Entonces, en el circuito de lógica alambrada se realiza la primera variable, que es la primera columna, y lo mismo sería con la segunda y la tercera, como pueden ver. Ahora, nosotros realizamos, para que se vea mejor el circuito, se coloca acá las variables ABC y ABC en forma paralela a ambos y lo ABC en forma serie, tal como indica la ecuación que se ha realizado, ¿no? Después, este circuito se ha pasado al Cadecimo, que es un software que contiene un PLC y tiene pulsadores. Y asimismo también tiene un diagrama ladder que está en la derecha, que es un diagrama tipo escalera, eh, la cual tiene acá también sus tres indicadores y pues tiene la misma función, que es parte de, mediante la tabla de verdad que se ha hallado en el aplicativo Carnao, se va simulando de acuerdo a los valores que se realizan. Por ejemplo, en este caso, la simulación de este PLC es 000, debido a que los tres primeros indicadores están apagados. Entonces, por ende, mediante la tabla de Carnot, nos indica, regresamos al primer circuito donde está la tabla y, por supuesto, nos afirma que es 000, te debe dar resultado 0 como salida. Entonces, lo que hace es a presionar los ceros, entonces tienes como salida 0. Entonces, eso sería todo. Y eso se va simulando con cada fila que tiene la tabla de verdad. Eso sería todo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Renzo Olivares Chávez. Yo voy a explicar el problema de la semana 13, convertidores de frecuencia y redes industriales. En esta semana desarrollamos tres circuitos, dos en FluidSync y uno en Cadecimo. En el primer circuito aplicamos la ecuación lógica Y igual a B por C más A por C. Observamos que las variables A, B, C se encuentran en serie. Se puede visualizar que las tres lámparas se encuentran encendidas al activar el circuito. En el segundo circuito, la ecuación lógica de Y es igual a B por C más A por C. Las variables A, B, C se representan en L1, L2 y L3 respectivamente, dando la ecuación de Q1 igual a L2 por L3 más L1 por L3. En el tercer circuito aplicamos el Cadecimo.
en A igual a M 0.0, B igual a M 0.1 y C igual a M 0.2. Verde igual a 1 lógico y el rojo igual a 0 lógico. Bueno, le doy paso a mi compañero que va a explicar la siguiente semana. En la semana 15 hemos estudiado el sistema SCADA, que sería el Supervisory Control and Data Acquisition, o en español supervisión, control y adquisición de datos. Bueno, este es un software que nos permite poder supervisar una operación a través de un programa, y esto puede ser manejado por un solo operador, ¿no? Para este tipo de ejemplos, en el laboratorio utilizamos esta, esta máquina, ¿ya? De los cuales son estaciones que simulan lo que sería una empresa real, ¿no? Bueno, iniciando con la estación de base o la estación body, donde pues utilizamos la primera etapa, ¿no? Que es la inserción del perno. Luego, en la segunda estación, que es la estación de rodamientos, en donde se tienen pistones angulares de rotación y donde se mide la altura con un potenciómetro de rodamiento. Y nuevamente se gira para colocar otro pistón en el programa. En la tercera estación tenemos la estación de inserción de tapas, que en ese momento no se encontraba en funcionamiento porque faltaba calibrar algunas cosas, pero es la que se encarga de colocar tapas, ¿no? Por eso dice inserción. Y por último, la inserción de pernos, que es eso, como lo dice su nombre, donde se intersectan los pernos en lo que es este proceso. Y bueno, teniendo en cuenta esta clase, pues podemos decir que es muy importante implementar el sistema SCADA en las empresas industriales grandes, porque de esta manera una persona puede monitorear todo el proceso, ya que en algunas ocasiones poner dos o más personas en cada estación se va a complicar bastante el sistema de control. Así que es muy recomendable tener el sistema SCADA, y es lo que hemos aprendido en la semana 15. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Conclusiones. Algunas conclusiones del curso de Ingeniería Eléctrica y Automatización Industrial es que nos enseñó a usar diferentes software de diseño en la elaboración de circuitos a lo largo de todo este ciclo, que nos servirán para nuestro desarrollo profesional. Otra conclusión es darnos cuenta que la automatización industrial ya es una realidad, ya está dada en nuestra actualidad. Como profesionales debemos usar lo aprendido en nuestros futuros proyectos. También podemos concluir que la automatización contribuye al desarrollo de la sociedad y por ende al avance de esta misma. Gracias.